Ya jóvenes, continuamos con esto, con la unidad de álgebra y funciones. Recuerden que, bueno, ya se hizo casi oficial el tema del receso que van a tener a partir del día 24 en el caso de matemática, ¿sí? Eh, y bueno, y saben que hasta el 27 les pueden pedir trabajos extra, para que estén claros. Pero ahí empieza el receso hasta el 4 de agosto, es decir, ese martes nos volveríamos a encontrar. Y la idea es que dejemos todo nuestro trabajo listo. Y es por eso que el día viernes ustedes van a tener que hacer un pequeño trabajo, el cual van a poder enviar durante el fin de semana, para que lo realicen tranquilo. Obviamente está la hora del viernes para trabajar. Va a ser un trabajo que, de hecho, si ocupan solo la hora del viernes, bastaría. Y les recuerdo que el próximo miércoles, sí, lo voy a publicar en todo caso, vamos a tener una evaluación vía formulario de Google y con eso ya estaríamos listos. ¿Sí? Cosa de que el miércoles ustedes realizan la evaluación y el viernes la revisamos. Con eso damos cierre como a este primer semestre. Dicho eso, es que vamos a continuar con lo que estamos viendo. Oh, disculpe. Vamos por acá en la presentación. Me equivoqué. Ahí está. Ya, entonces estábamos nosotros viendo todo lo que tiene que ver con funciones inversas y estamos todavía trabajando con esta idea. Lo que vamos a hacer el día de hoy es determinar la función inversa de una manera, o sea, aplicando un método, cosa de que a partir de cualquier función yo pueda determinar la inversa de esta función. ¿Sí? Porque hasta el momento lo único que habíamos estado haciendo era como interpretar eh, funciones que estaban en el lenguaje natural, las expresábamos mediante expresiones algebraicas y después nosotros de alguna forma estábamos probando cuál era la función inversa que estaba asociada a esta función. Entonces vamos a dejar de ese probar y vamos a determinar así concretamente cuál es la función inversa de una función mediante un método que es súper simple de realizar. Pero antes me interesa que repasemos este esquema, porque este esquema es como la principal idea de la función inversa. Recuerden que esta idea de funciones es establecer esta relación entre dos conjuntos de elementos, ¿sí? En este caso nuestro conjunto X e Y, que en la mayoría de los casos van a ser los reales porque nosotros ya conocemos todos los números. Y la idea de la función es que yo establezco una relación, en este caso, como pueden ver por las flechitas, en una dirección, en donde yo estoy relacionando el 1 del conjunto X con el 1 del conjunto Y, el 2 con el 2, y así sucesivamente. Pero, nosotros estamos viendo algo que se llama función inversa. Y esa función inversa, ¿qué es lo que hace? Es entregarnos la relación contraria. Es decir, que si yo tengo una expresión que el 1 me permite relacionarlo con el 1 del conjunto Y, la función inversa va a ser una expresión matemática, ¿sí? Una expresión algebraica, que me va a permitir relacionar ese 1 de Y con el 1 de X. Es decir, en otras palabras, me va a permitir devolver. Entonces voy a poder transitar de un conjunto al otro y voy a tener como ambos caminos construidos para yo poder pasar de un conjunto al otro. ¿Sí? Entonces, mientras mi función me permite ir del X al Y, la inversa me permite ir del Y al X. Y obviamente tengo que llegar a los mismos números desde donde salí, porque me estoy devolviendo. ¿Sí? Entonces, en esto es lo que nos encontramos hasta el momento. Este es el concepto de función inversa. Dada una función, que recuerden que es una expresión algebraica, yo puedo siempre encontrar otra expresión algebraica que me permita, en el fondo, emparejar los elementos de ambos conjuntos al revés, es decir, devolverme. Pero para que una función tuviese inversa, porque habíamos quedado en que no todas las funciones tenían inversa, se tiene que cumplir una serie de características de las funciones. ¿Sí? Y esas características habíamos dicho que tenían que ver principalmente con que mi función fuera biyectiva. Ya esa palabra media rara, pero básicamente significa que mi función cumpliese dos condiciones a la vez, que era la inyectividad y la sobreyectividad. En palabras sencillas, la inyectividad significa que cada elemento del dominio tiene una única pareja en el recorrido. Esa es la condición de inyectividad. Solo cada elemento relacionado con uno solo. Si se dan cuenta, aquí el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 4 con el 3. Todos están siendo ocupados los elementos de acá, porque si no, no sería función.
y cada elemento tiene una única pareja. ¿Sí? Mientras eso ocurra, esto es inyectividad. Esto es inyectivo. Y hablábamos de sobreyectividad cuando en el conjunto de llegada, es decir, este conjunto que está acá, que técnicamente se llama codominio, es decir, en el codominio todos los elementos están siendo utilizados. Y esos elementos que son utilizados se llaman o se dicen que son el recorrido de la función. Si esa es como la diferencia entre codominio y recorrido. Por ejemplo, si acá en este mismo diagrama yo tuviese el 5, un numerito más, yo diría que mi codominio es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, es decir, todos los elementos pertenecen a mi codominio, pero a mi recorrido solo pertenecen los que están emparejados con algún elemento del dominio. Por lo tanto, a mi recorrido pertenecería solo el 1, el 2, el 3 y el 4, porque el 5 no tiene ninguna parejita. Y también, si es que en mi conjunto de recorrido yo tengo un elemento que no tiene parejita, es cuando se dice que esto no es sobreyectivo. ¿Sí? Entonces, las dos condiciones, cada uno con su pareja del dominio y todos los elementos del conjunto de llegada tienen que estar siendo ocupados o emparejados con alguno del dominio. Mientras se cumpla eso, se dice que la función tiene inversa. Pero tal como les dije en la clase anterior, nosotros vamos a estar siempre trabajando en funciones que van a tener inversa. No nos vamos a preocupar de esto de que si cumple la condición o no. ¿Sí? Eventualmente cuando retomemos esto de manera presencial en algún momento de la vida, ahí vamos a meternos y vamos a profundizar un poco más en esto del dominio del recorrido. Pero por ahora solo basta con saber que todas las funciones que trabajemos les vamos a poder obtener la inversa de alguna u otra forma. Ya, entonces, hasta aquí estábamos. Y después comenzamos a trabajar en la ficha número 30, si no me equivoco. Sí. Y esto es la ficha número 30. Entonces la idea es que la revisemos como para ver si es que lo que ustedes hicieron está correcto. Ítem 1 dice, identifica si cada tabla representa una función inyectiva o no, y justifica. Ya, para que fuese inyectiva, recuerden que cada elemento del dominio, que en este caso pasarían a ser los X, tiene que tener una única pareja en el recorrido. Entonces, si yo me fijo en esta tabla, por ejemplo en la A, el 4 con el menos 2, el 6 con el menos 3, el 8 con el menos 4, el 10 con el menos 5, el 12 con el menos 6. Es decir, ningún elemento de X comparte ninguna pareja, o sea, digo, todo elemento de X solo tiene una única pareja en el conjunto de llegadas, por lo tanto esta sí es inyectiva. Veamos el caso B, para que se vea mejor el caso cuando no es. Acá el menos 1 con el 4, el menos 5 con el 5, el menos 9 con el 7, el menos 13 con el 4, el menos 15 con el 8. Noten que tanto el menos 13 con el menos 1 comparten la misma pareja. ¿Sí? Esto a nivel de diagramas, si yo tuviese que dibujar los diagramas acá, los diagramas sagitales, tendría que tener el menos 1 y el menos 13, ¿sí? Obviamente están los demás números, pero ambos llegarían al mismo número que es el 4. Ya, esto no puede pasar en funciones inyectivas. Recuerden que para que la función sea inyectiva, cada uno tiene que tener su pareja única. En este caso, como no ocurre esto, porque el 4 está compartiendo con el menos 1 y con el menos 13, esto no es inyectivo. Ya, la C, ¿es inyectiva o no? ¿La C es inyectiva o no, chiquillos? La Isi puso que no en el chat. Ah, ya, es que sorry si no tengo acceso al chat. Así que si me traducen lo que escriben en el chat, sería maravilloso. Claro, esta no es inyectiva. ¿Por qué? Porque acá tanto el 2 como el 4 como el 6 comparten el 1 y el 3 con el 5 comparten el 2. Así que, bueno, claramente no es inyectiva porque aquí se están repitiendo las parejas de números. Así que esta no es inyectiva. Y por último, acá tengo el 0 con el 0, el 10 con el 1, el 10 al cuadrado con el 10 elevado a 3 con el 10 elevado a 2 y así sucesivamente. Y claramente esto sí es inyectivo porque ninguna está repitiendo su pareja.
Sí, entonces esa es la idea de función inyectiva o no inyectiva. Ya, en el ítem número 2, ¿qué es lo que aparecía? Dice, representa la función inversa de cada función, para ello completa la tabla. Ya, ¿qué tendría que poner acá en los elementos de X? Más 3, ¿Cómo? menos 3, ¿Ya? 0, 3, 6, 9, Ya, perfecto. Viene la función inversa. 7, 9, 11, 13 y 15. Ya, perfecto. O sea, esto no tenía mucho. O sea, es sencillo, eso quería explicar. Pero básicamente, recuerden que cuando yo tengo mi función, si hago los diagramas sagitales nuevamente, y mi función, este es el dominio de mi función, acá está el dominio de mi función, por lo tanto, este es el codominio o el famoso recorrido. Entonces, cuando yo tengo mi función inversa, como estoy mirando esto, que es una forma de yo devolverme, lo que antes era el recorrido, ahora pasa a ser el dominio de mi función inversa, y el antiguo dominio pasa a ser el recorrido de mi función inversa. Es decir, hay un cambio ahí entre dominio y recorrido. Por eso, si acá tengo que mi dominio es el 7, 9, 11, 13, 15, este ahora pasa a ser el recorrido de mi función inversa, porque es hacia donde yo me estoy devolviendo. Y mi recorrido, que está denotado por el f de x, que es el menos 3, 0, 3, 6, 9, pasa a ser mi dominio. Entonces, básicamente hay que invertir las tablas. Así de sencillo. La parte 3 dice, analiza la tabla y luego resuelve. Y en esta tabla, ¿qué sale? Población A de abejas en función del tiempo que está en días, el famoso T. O sea, ¿cómo interpreto esto? Que en el día 1 tengo 58 abejas, en el día 2 tengo 100 abejas, día 3 173, día 4 300, día 5 520. ¿Esta función de partida es inyectiva? ¿Qué opinan? La hice escribió que sí. Ya, sí, es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque cada uno de estos elementos se relaciona con un único valor en el recorrido. ¿Sí? No hay ningún valor que se esté repitiendo. Es decir, no tengo aquí aparentemente dos días que tengan la misma cantidad de abejas. Por lo tanto, esta función sí que es inyectiva. Ya, ¿qué significa A paréntesis 3 igual a 173? ¿Cuál es la interpretación que le hago o que le doy a esta expresión? Que el 3 se relaciona con el 173. Ya, sí, el 3 se relaciona con el 173, pero si tuviese que yo explicarle a alguien, o sea, si tuviese que explicarle esto a alguien que no sabe de funciones, ¿qué significado tendría esta expresión dado el problema que estamos presentando? ¿Cómo yo traduzco esto a una persona que no tiene idea de funciones, por así decirlo? Que la población de abejas en 3 días es igual a 173. Exacto, esa es la interpretación. La interpretación, o sea, la población de abejas a los 3 días es 173. Eso es todo. ¿Qué significa a la menos 1, 520? ¿Cómo podría interpretar ese a la menos 1, 520? ¿Qué estaría preguntando?
¿En cuántos días llegó a esa cantidad de abejas de población? Perfecto, perfecto, perfecto. Esa es la interpretación. Al yo tener la función inversa y al evaluar el 520, lo que yo estoy preguntando es en cuánto tiempo, y en este caso en cuántos días, yo logro una población de 520 abejas. Bueno, y sabemos que son 5 días. Entonces, estos son los tipos de interpretaciones que tienen las distintas expresiones que puedo hacer entre función y función inversa. Entonces, que tener como siempre la claridad y más que nada también lo importante es como darle contexto cuando esto involucre alguna situación que estemos analizando. Y la última parte de esta ficha tenía que ver con lo siguiente. Representa gráficamente cada función y su función inversa. Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? Nosotros tenemos que, en este caso, en el caso A, que está presente acá, tenemos el menos 3, el menos 1, el 0, el 1, el 3, y que están relacionados el menos 3 con el 3, el menos 1 con el 1, el 0 con el 0, etc. Entonces nos piden que representemos gráficamente cada función y su función inversa. Ya, ¿cuáles son los puntos que pertenecen a mi función? Estamos viendo el caso A, por si acaso. ¿Qué puntos debo graficar para yo poder visualizar mi función? ¿Cómo yo grafico mi función, la que está ahí en esa tabla? El f, la x son la x, obviamente, y el f de x es y, entonces se van uniendo los puntos. Entonces, el primer Perfecto. punto sería menos 3, menos 3,3. Ya, perfecto, estaría por acá. El menos 1,1, que sería Estaría ahí. el 0,0. Perfecto. El 1 menos 1. 1 Y menos el 1, 3, perfecto. el 3 menos 3. Ya, perfecto. Listo. Ahí tengo graficada mi función. Es decir, que si ustedes, obviamente, con esto lo hacen con una reglita así, una cosa más bonita. Esto es una línea continua por si acaso, pero aquí me sale mejor hacerlo así. Esto vendría siendo la función. Listo, ¿cómo grafico la inversa ahora? Si esta es mi función f, ¿cómo va a ser f de menos 1? Profe, quería ir al revés. ¿Qué haría al revés? Por lo tanto, ¿cuál sería el primer punto que tengo que graficar? 3 El 3 menos menos 3. 3. Ya, 3, menos 3, perfecto. Al revés. Este vendría siendo el 1, menos 1. Este vendría siendo el 0, 0. Este vendría siendo el menos 1, 1. Y este vendría siendo el menos 3, 3. Si se dan cuenta, si yo grafico esto, el 3, menos 3 ya está graficado acá. El menos 1, 1 acá está. O sea, el 1, menos 1 está acá. El 0, 0 está acá. El menos 1, 1 está ahí. Y el menos 3, 3 está ahí. Es decir, que en este caso la función con la inversa coinciden, son la misma, están representados por la misma línea recta. Entonces así yo voy graficando funciones junto a sus inversas. Recuerden que si nosotros tenemos los puntos o las coordenadas de la función, la inversa va a ser invertir esas coordenadas y graficar. Acá en el caso de la B ocurre exactamente lo mismo, solo que aquí estaba la tabla de valores ya lista y acá yo debo realizar la tabla de valores. ¿Cómo? Siguiendo la regla que está presentada acá. Por ejemplo, esta es mi función. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Es la misma tablita, solo que la voy a hacer acá porque no está hecha. ¿Qué es lo que me dice este enunciado? Me dice que mi función G tiene dominio en el menos 2, en el menos 1, en el 0, en el 1 y en el 2, y noten esta flechita, es decir, y va
o llega al recorrido de los reales. ¿Cuál es la traducción de esto? Es que en mi función, si yo agrego estos números, la función me va a devolver números reales. Eso me está diciendo esa expresión. Pero aquí solo me dicen que el dominio tiene el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Por lo tanto, eso es mi dominio, así que lo voy a escribir. -2, -1, 0, 1 y 2. Ya, la pregunta es, si yo agrego el -2 a mi función, que está acá, ¿qué valor me entrega de vuelta? El 4, Perfecto. Si yo agrego el -1, el 2, si yo agrego el 0, 0, si yo agrego el 1, -2, y si yo agrego el 2, -4. ya, perfecto. Es decir, ahí está nuevamente los puntitos, puedo graficar y bastaría solo con dar vuelta a esto, dar vuelta a las coordenadas para yo obtener mi función o los puntos que pertenecen a mi función inversa. Y esta era la última actividad de esta ficha de trabajo que ustedes debían realizar. Ya, visto eso, es que vamos a ver ahora cuál es el método para yo obtener la función inversa de manera algebraica. Es decir, ya no estar adivinando cuál puede ser la función inversa, sino que determinarla de inmediato. Entonces, la primera pregunta es cuando una función tiene inversa, como para recapitular lo que hemos estado viendo. A nivel técnico, la función solo tiene inversa si es que nos enfrentamos a una función biyectiva. ¿Y cuando una función es biyectiva? Cuando es inyectiva y sobreyectiva. Esa es la condición para yo decir que una función tiene inversa. ¿Qué características posee la función inversa con respecto a la función original? Ya, dentro de las características está que me permite, en el fondo, establecer la conexión contraria que la función. Esta idea de que si un elemento es relacionado con otro, yo ahora me puedo devolver al primer elemento. Eso es lo que permite hacer la función inversa. Y a nivel gráfico vamos a ver otra característica súper importante que la vamos a pasar a ver a continuación haciendo uso de GeoGebra. Así que vamos a empezar a trabajar con GeoGebra, chiquillos. Función afín y función inversa. Básicamente vamos a ver dos tipos de funciones porque son las dos funciones que ustedes más han trabajado. En primero medio ustedes trabajaron mucho con la función afín, que es esta función que es una línea recta, ¿sí? Estoy seguro que la tienen que haber visto. Y también vamos a obtener la función inversa de otra función también súper conocida, que es la función cuadrática, porque la trabajamos este año. Entonces, ya que conocen esas dos funciones, es que vamos a determinar la inversa para esas dos funciones. Obviamente, primero vamos a partir por la más sencilla, que es la función afín. ¿Sí? Y sale la primera pregunta que está planteada ahí, ¿cómo obtener la función inversa de una función afín? Y aquí yo lo escribí en 3 pasos, básicamente, lo resumí en 3 pasos. El primer paso, ¿sí? Dice que establecer la notación de f de x igual a y. O sea, lo primero que debemos hacer nosotros es establecer la función, o sea, establecer la función y cambiar la notación, si es que sale una f de x, escribir una y. Así de sencillo el primer paso. Solo porque vamos a estar trabajando todo el rato con la letra i. Entonces, si mi función está escrita como f de x, yo le pongo la i mejor. Paso 2 dice despejar la variable independiente. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? De mi función vamos a despejar la letra que no está despejada, que en este caso es la variable independiente, es decir, vamos a despejar la x. Vamos a ver qué pasa en mi función si yo despejo la x. Y el paso 3 es hacer un cambio de variable entre las x y las y. ¿Sí? Y con esos 3 pasos yo puedo tener mi función inversa de forma súper rápida. ¿Sí? Vamos a ver, obviamente, esos pasos aplicados. Ya, yo tengo esa función que está ahí. Esa función es una función afín, es decir, es una línea recta en el plano cartesiano. Eso es lo que interesa saber. Recuerden que la función afín queda representada por una línea recta. Así la función cuadrática queda representada por una parábola, etc. Entonces la idea es, ¿cómo yo obtengo la inversa de esta función? Y aplicando los pasos. Veamos el paso 1. ¿Qué me decía el paso 1? Que tengo que escribir el f de x, lo tengo que escribir como y, porque vamos a trabajar con esto. De hecho, vamos a tener que despejar la x, por lo tanto, tener la notación f de x está de más acá, y tenemos que expresarlo con la letra i. Recuerden que de todas formas ambas son por así decirlo, sinónimos de escritura. Entonces, i igual a 2x más 3.
Listo, ese era el paso 1, así de sencillo. Paso 2, despejar la variable independiente, es decir, despejar la letra X. ¿Cómo despejo la letra X? ¿Qué es lo primero que debo hacer para despejar la letra X? Pasar el 3 restando la I. Ya, perfecto, es el primer paso. Es decir, me va a quedar y menos 3 igual a 2x. ¿Sí? Y luego, I menos 3 partido en 2 igual a X. ya perfecto, este 2 va a pasar dividiendo. ¿Sí? Recuerden que toda esta cosa de pasar de una cosa justificaba siempre lo inverso aditivo y multiplicativo. Entonces esto me va a quedar y menos 3 partido 2 igual a x. ¿Sí? O bien, como es una igualdad, lo puedo escribir de la siguiente forma. Tal vez para muchos es más cómodo así. Y partido 3 partido en 2. Listo. ¿Y ahora qué es lo que falta? Lo que falta es hacer el cambio de variable. Es decir, que lo que es x pasa a ser y lo que es y pasa a ser x. ¿Para qué? Para no perder la notación de que mi variable x es la independiente y que mi variable y es la independiente en el plano cartesiano. Entonces, este último paso, si esta es x, lo vamos a escribir como y. Es igual a X menos 3 partido 2. Exacto. Y la que es y es x menos 3 partido en 2. Reitero, porque esto es solo un tema de notación, para que x siga siendo la variable dependiente, y como vamos a llevar esto al plano cartesiano, necesitamos restablecer como en el fondo esta escritura de y igual al resto de las cosas. Y como paso final, si esto era f de x, y este y, ¿qué es? Ahora yo tengo que tener la claridad de que esta es mi función inversa, por lo tanto lo debo dejar escrito como f a la menos 1 de x, ahí está la notación de función inversa, es igual a x menos 3 partido en 2. Y ahí está completa mi función inversa. Entonces noten, tenía f de x igual a 2x más 3. Hago el cambio de f de x por y. Listo. ¿Para qué? Para despejar la letra x. Despejo, despejo, despejo. Me queda la x igual a y menos 3 partido 2. Que ahí solo lo invertí la igualdad. El paso 3, ¿qué me decía? Que lo que era x ahora pasa a ser y lo que es y pasa a ser x. Y el porqué de esto, insisto, es solo por un tema de notación porque vamos a llevar esto al plano cartesiano. Y yo necesito que x sea mi variable independiente. Aquí la estructura de la función inversa ya está lista. Así que lo único que el cambio de variable no va a afectar en nada esto. Entonces lo que era x pasa a ser y, lo que era y pasa a ser x, y estaríamos listos. Y ahora, por último detalle, solo como para dejar así ultra claro que esta es mi función inversa, la letra i la vuelvo a escribir como f de x, pero ahora tengo que tener la precaución de ponerle el menos 1 para yo estar indicando que esta es la función inversa de la que está acá. Porque si le pusiera solo f de x, tendría dos funciones y no estaría estableciendo la relación que entre ambas una es inversa de otra. Y probemos esto ahora. Probemos esto. Se supone que, si hacemos nuestro diagrama, y yo me doy valores acá, como por ejemplo el 0 y el 1, tengo que ver a qué valores llego acá. Verifiquemos la función f. Si yo voy del 0, ¿a qué valor llego? ¿O con qué valor estoy relacionando el 0 en mi función? 3. Con el 3, ¿sí? Reemplacé el 0 acá en la x, esto me quedó 0 más 3, me quedó solo 3. Ya, si yo tengo el 1, ¿con cuáles lo estoy 5. relacionando? Con el 5, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en mi inversa, si yo ahora verifico mi inversa, si yo reemplazo el 3, debiese darme 0, y si yo reemplazo el 5, debiese darme 1, porque mi inversa me va a permitir devolverme. Acá está f de menos 1. Entonces reemplacemos el 3 en mi función inversa. Me quedaría 3 menos 3 partido 2. O sea, me quedaría 0 partido 2, lo cual es 0. Perfecto, cumple, me puedo devolver. Si yo reemplazo el 5,
5 menos 3 es 2, y 2 dividido 2 es 1. Perfecto. Me puedo devolver, cumple. Entonces yo aquí acabo de verificar de que mi función inversa es la correcta, es la que corresponde. Obviamente, si es que usted verifica y no se puede devolver al valor inicial es porque su función inversa está incorrecta. Así que una buena forma de ir como yo mismo verificando si lo que estoy haciendo está bien es como ir planteándose algunos valores e ir comprobando si funciona. Ya, pero lo que más me interesa es que llevemos esto a GeoGebra. Es decir, grafiquemos esto y veamos cómo queda. Para eso, ¿qué van a hacer? Van a escribir en su buscador GeoGebra clásico. Y ahora en el primer link que dice GeoGebra clásico. Este es un GeoGebra online que básicamente es un graficador. Me avisan cuando estén como OK con GeoGebra. ¿Ya tienen GeoGebra? Sí, sí, no, no. Sí, profe. Sí, bueno. Se ve que está viendo esto desde un celular y no puede abrir la página porque está viendo la presentación ahí y vean la presentación. Ya, chiquillos, GeoGebra, tal vez hemos trabajado antes con él, pero si no, le explico nuevamente. Básicamente, este es un graficador, nos permite trabajar con muchos elementos de geometría. Lo suelo utilizar mucho, así que si quieren descargarlo y tenerlo listo, la descarga es gratis y lo pueden tener ahí para intrusiar, porque de verdad en todos los cursos lo ocupo demasiado. Entonces, la idea es como ir viendo algunas aplicaciones, o sea, algunas de las características que nos permite este graficador y vamos a aplicar lo que necesitamos ahora. Bueno, básicamente aquí yo tengo una serie de herramientas en la parte de arriba donde puedo hacer muchas cosas, desde poner rectas, segmentos, vectores, trazar paralelas, perpendiculares, dibujar polígonos, dibujar circunferencias, arcos de circunferencia, dibujar elipses, medir ángulos, medir área, pendiente, hacer simetrías, rotaciones, traslaciones, homotesias, y una serie de cosas que tengo acá para realizar con respecto a geometría. Y acá puedo ver que hay una parte que dice entrada. ¿Qué es lo que hace la entrada? A mí me permite, en el fondo, escribir funciones, ecuaciones o expresiones que yo quiera ver reflejadas en la vista gráfica. La vista gráfica es esta vista donde está el plano cartesiano, que yo aquí, si aprieto esta flechita para mover, puedo mover hacia donde yo quiera este plano cartesiano. Y todo lo que yo vaya escribiendo acá en la entrada se va a ver reflejado acá en el plano cartesiano. Por ejemplo, si yo escribo paréntesis 1,1, que hago referencia al punto 1,1, aparece de inmediato mi vista gráfica. Entonces todo lo que yo vaya agregando en la entrada se va a ir viendo reflejado en la vista gráfica. En este caso voy a eliminar este punto. Más allá de las múltiples funciones que tiene GeoGebra, lo que me interesa es ver cómo se comporta esta función afín. ¿Sí? Es por eso que lo primero que vamos a hacer es escribir esta función. Vamos a escribir f de x, o vamos a escribir solamente y, igual a la función que nosotros teníamos. 2x más 3. Enter. Bueno, y aquí puedo ver cuál es la función que está siendo representada por esa expresión, 2x más 3. ¿Qué puedo ver? Puedo verificar si los puntos que nosotros obtuvimos de verdad cumplen. Por ejemplo, nosotros vimos que un punto de mi función es el 0,3 y el 1,5. Entonces yo puedo ver acá, y claramente acá el 0,3 es un punto que pertenece a mi función, por lo tanto está súper bien, y el 1,5 acá es otro punto que también pertenece a mi función, por lo tanto está perfectamente esa tabla realizada. Entonces listo, esta es mi famosa función afín. La pregunta es ¿cómo va a ser la inversa de esta función? Y para eso vamos a graficar la inversa.
Entonces, en la entrada, otra cosa, que si les complica mucho escribir con el teclado, acá abajito, en la parte inferior izquierda, hay un símbolo de un teclado, acá justo en la esquinita. Yo lo aprieto y aparece mi teclado acá, cosa que yo con el mouse pueda como estar haciendo todo. Y bueno, de partida aquí están los elevados, las raíces y una serie de otras funciones que tal vez uno suele utilizar mucho. ¿Sí? Ahora, si no quiero ocupar el teclado de acá y escribirlo todo con el teclado del computador, lo puedo hacer. ¿Sí? Está como a gusto del consumidor. Entonces vamos a escribir la otra función, que es la inversa. Esto va a ser i igual, recuerden que es una fracción. Entonces va a ser, voy a poner paréntesis, x menos 3, ¿sí? Todo eso dividido, noten que GeoGebra de inmediato hace el símbolo de fracción, dividido 2. Enter. Me avisan si es que alguien tiene problema con llegar hasta este punto. Me avisan si alguien tiene problema con graficar, por favor. No, profe, ningún problema. Tiene el mismo dibujo que yo. Ya, bueno. Yes. Entonces aquí uno puede ver cosas de función inversa. Por ejemplo, me puedo hacer clic en la recta con el clic derecho y le puedo cambiar acá los colores por si acaso. Me puedo meter a configuración y puedo cambiar el color para que se vea bien la inversa. Ya, la rojita es la inversa. Puedo hacer clic en la otra recta, configuración, y le voy a cambiar el color y que la verde sea la función. Y bueno, ahí puedo cambiar muchas cosas, desde el grosor de la recta, que se vea bien, etcétera. ¿Sí? Hay varias opciones para que esto se vea como súper bonito. Ya, pero aquí lo que me interesa es que veamos el tema de cómo esta función con su inversa cumple las características que ya habíamos visto a nivel gráfico. Noten que un punto de mi función, que está en verde, es el 0,3. ¿Sí? Por lo tanto, podemos ver que la función inversa, el punto 3,0, también es un punto que pertenece a la inversa. ¿Sí? Entonces, este cambio de variables que nosotros estamos haciendo, este cambio en el orden de las componentes de cada punto, se está cumpliendo acá. Noten como en mi función verde, que es la función original, el 1,5 es un punto. Por lo tanto, ¿qué debiese esperar en mi función inversa? Que el punto 5,1 fuese parte también de mi función inversa. Cumple. Y así puedo ir viendo los distintos puntos. De hecho, se intersecta acá en un punto que es el menos 3, menos 3, etc. Ya, pero lo que me interesa que noten es que esta gráfica no es al azar de esta forma, sino que se cumple una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? La siguiente. Les voy a pedir que escriban en la entrada x igual a y. Seguramente les debe haber salido esa recta que está ahí al medio, que pasa por el punto de intersección de estas dos rectas y en el fondo como que pasa por entre medio de las dos rectas, por así decirlo. Ya, esta función, esto que yo acabo de escribir, y igual a x o x igual a y, se llama función identidad. ¿Por qué se llama función identidad? Porque me permite relacionar cada número con sí mismo, o sea, con su misma identidad. Noten que, por ejemplo, si yo miro esta línea recta que acabo de crear, el 0,5 con el 0,5, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, etc. ¿Cuál es la característica de esta función identidad? Es que corta el plano en dos, ¿sí? A través de la diagonal que pasa por el primer cuadrante y por el cuarto cuadrante. ¿Y qué más tiene de gracia esta función identidad? Es que es el eje, ¿sí? El eje de simetría de ambas funciones. ¿A qué me refiero con este eje de simetría? A lo mismo que nosotros pensábamos con el eje de simetría de la parábola, es decir, esta idea de que si yo doblaba por esa parte del plano, ambos brazos de la parábola calzaban así uno sobre el otro. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Si yo a través de esta recta, que es la que está en gris, yo doblase el plano, me daría cuenta que esta parte de la función coincidiría con esta parte de la función de acá. Y la parte de función de acá abajo coincidiría con la parte de la función verde de acá abajo. Por lo tanto, la función
con la inversa siempre van a cumplir esta simetría con respecto de la función identidad. Eso tiene que estar súper claro porque es una característica súper importante de las funciones inversas. Siempre va a ocurrir esto con la gráfica. Entonces, veamos otro ejemplo. Acá voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar eso. Ya volvamos acá. Vamos a volver a GeoGebra por si acaso. Ya, ¿cómo obtengo la inversa de esa función? Paso 1, recuerden. Y igual a 4x más 3 partido en 2. Ya listo. ¿Cuál es la inversa de esta función? Recuerden que debemos despejar x. ¿Cómo despejamos x? ¿Qué es lo primero que hago? 2i más 3 partido en 4. Ya, 2y, el 2 pasa acá multiplicando, es igual a 4x más 3. Listo, acá. ¿Cómo queda? 2i más 3, digo menos 3, 2y menos 3. igual a 4x. Perfecto. Y por último, x va a ser igual 2i a... menos 3 partido en 4, igual a x. Perfecto. Listo, aquí tengo mi famosa función inversa. Obviamente solo falta hacer el cambio de variable, es decir, dejarlo como y voy a la vez cambiar el sentido de esta igualdad. Le voy a dejar y igual a 2x menos 3 partido en 4. Aquí hice el cambio de variable y cambié de sentido la igualdad para que quede igual que de presentable que está acá. Y por lo tanto acá tengo mi función inversa. ¿Sí? Obviamente puedo escribir esto de manera ahí más formal poniendo f de menos 1 de x igual a 2x menos 3 partido en 4. Listo. Grafiquemos estas funciones. Es decir, vamos a graficar 4x más 3 partido en 2 y vamos a graficar 2x menos 3 partido en 4. Vamos a ver cómo son gráficamente estas funciones. GeoGebra, nuevamente. Primera función, y igual a 4x más 3, 4x más 3 dividido. Ya, aquí hay que tener precaución de poner los paréntesis porque si no GeoGebra piensa que solo estoy dividiendo el 3. Entonces sería 4x más 3 en paréntesis, dividido, ahí sí, en 2. Listo, ahí está mi primera función. Y la segunda vendría siendo y igual a 2 paréntesis 2x una precaución hay que poner las y las x minúsculas por si acaso. 2x menos 3 dividido 4. Noten cómo nuevamente adquiere esta forma particular la función, donde se intersecta en un punto, y si yo grafico nuevamente la recta x o y igual a x, puedo ver exactamente la misma simetría con respecto a esta recta, que es la función identidad. Insisto, si yo doblase el plano, disculpen, si yo doblase el plano a través de la recta x igual y, que es la recta que está acá al medio, ¿sí? Voy a... Ahí está. Que es esta recta que está punteada acá. Si yo doblase el plano a través de eso, me daría cuenta de que esta función coincidiría perfectamente con la función inversa, o sea que haría una sobre otra. Y eso nos está hablando de que se cumple esta simetría dada esta recta que está ahí. Entonces aquí lo importante es que mi función inversa siempre va a cumplir y va a tener reflejada esta simetría con respecto de la recta de la función identidad, que es x igual a y. Ya vamos a ver acá el último caso. Esa que está ahí. No, esa que está ahí.
¿Ya cuál es la inversa? Así directamente. Obviamente ustedes lo hacen ahí en su cuaderno, el paso a paso. ¿Cuál es la inversa? Profe, el inverso sería x más 2 dividido en menos 4. Ya, perfecto. X más 2 dividido en menos 4. O bien este menos puede pasar al numerador, ¿sí? Y me podría quedar como menos X menos 2 partido en 4 positivo. ¿Sí? Estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Ya, pero nos vamos a quedar aquí con la inversa que tú me diste. Llevemos esto al plano cartesiano. Veamos cómo se ve. Es decir, que vamos a llevar menos 4x menos 2 y x más 2 partido menos 4. O profe, también podría ser x partido en 2. X. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Oh, lo borré. Así lo dividí. Sería x partido en menos 2. A ver, tú me habías dicho que era la inversa era igual a x más 2 Sí, partido en menos 4. menos 4. Ya. ¿Y qué es lo que me dices tú ahora? Que podría ser x dividido en menos 2. ¿Por qué? Porque ¿Simplificaste se este 2 con este simplifica menos el 2 y 4? el 4. Ya. Esta simplificación yo no la puedo llegar a hacer. ¿Por qué? Porque tengo una suma acá de por medio. ¿Sí? Entonces, ojo Sí. con las simplificaciones. Yo voy a poder simplificar siempre y cuando tenga multiplicaciones acá. Si yo tuviese el 2 multiplicado por la x, ok. El 2 se Ah, puede simplificar con el 4. ¿Sí? Pero, como acá tengo operaciones de suma y resta, no es tan inmediata la simplificación. Lo que sí yo podría hacer es, en el fondo, separar esto, como es una suma de fracciones, yo podría dejarlo como x partido menos 4 más 2 partido menos 4. ¿Sí? Y tal vez esto se simplificaría. Por lo tanto, me quedaría x partido menos 4 menos un medio. ¿Sí? Por ese lado va la simplificación. ah. ¿Sí? Para que tengas ojillo. Ya, pero Ok, por mientras vamos ok. a quedar con esta función inversa que está correcta y vamos a ver cómo está a nivel gráfico. Lo vamos a GeoGebra nuevamente. Borramos lo que tenemos. Y escribimos la primera función. Y igual a menos 4x menos 2. Enter. Y la segunda función, ya está, nos dio completamente distinta a las que hemos estado viendo. Y la siguiente función vendría siendo x más 2 y igual paréntesis x más 2, cierro paréntesis, ahí está, x más 2, paréntesis, y dividido esto, menos 4. Enter. Ya, ahí me quedó la función con su inversa. Y escribo la función x, o sea, igual a x, que es la función de identidad, recuerden, para ver si es que se cumple la simetría. Bueno, y claramente aquí de nuevo, si es que yo voy a poner esto de otro estilo, para que se note bien que esa es la función identidad, claramente se ve que se sigue cumpliendo la simetría acá. Es decir, que si nuevamente yo doblase el plano, esta parte de mi función coincidiría con la que está acá, esa con esa, por lo tanto esto sigue siendo simétrico. Y esa característica es fundamental y siempre la va a cumplir toda función con su inversa.
Después, cuando veamos nosotros la función cuadrática, vamos a ver que también se cumple la misma característica. En tercero medio, cuando ustedes vean función exponencial y función logaritmo, se van a dar cuenta que una es inversa de la otra y que también se sigue cumpliendo esta misma característica. Entonces, independiente de la función que estemos trabajando, esta característica se va a ir cumpliendo siempre. Siempre la función con la inversa va a guardar una simetría con respecto a esta recta que se llama recta identidad, que es la y igual a x. Siempre, siempre va a guardar esa simetría. ¿Sí? Incluso en este caso que nosotros vimos acá, el que está dibujado por acá. Acá me dio una recta sobre la otra recta. Si yo trazo la función identidad, aún así sigue siendo simétrico un lado con respecto al otro, con esta idea que si yo lo doblase, están las dos una sobre otra, así que calzarían en el fondo los brazos de esta recta, o sea, los brazos, calzarían las partes de esta recta, si yo lo doblase aquí por el eje de simetría que es la función identidad. Entonces, esa es una de las principales características de esta función y siempre, siempre se está cumpliendo. Listo. ¿Qué trabajo tienen ustedes? Ficha 31 para practicar, ¿sí? Para seguir practicando esto de función inversa. Y como concepto clave para finalizar la clase, tener como claro el procedimiento para obtener la función inversa, no cambia, siempre es el mismo, siempre hay que hacer ese pequeño cambio del f de x por la y, luego despejar la variable independiente, que en este caso es la x, y una vez que despejo la x, escribir todo o volver como a reescribir en notación de función inversa, hacer ese cambio de la x por la y ahí obtengo mi inversa así de sencillo, ¿sí? Y tener claridad con el tema del gráfico de la función inversa. Los gráficos los pueden verificar con GeoGebra y siempre se debe cumplir esa propiedad que acabamos de ver que habla de la simetría con respecto a la función identidad. ¿Sí? Recuerden que la función inversa, sea cual sea, siempre va a guardar esa característica con respecto, o sea, a nivel de gráfico, así. Entonces, eso, jóvenes. ¿Qué se pide en la ficha 31? Básicamente es graficar, ¿sí? Es ir verificando. Entonces ahora tienen GeoGebra y pueden ir verificando que el gráfico que ustedes hacen de forma manual va siendo el correcto haciendo uso del graficador. Así que eso, jóvenes, no sé si hay dudas de algo. Ya tuvimos la grabación.